pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a otra emisión de un video educativo. Soy Daniela Sánchez y en la producción Álvaro González y hoy les traemos un video súper especial. Hablaremos acerca de los tipos de comunicación, los ruidos y barreras en la comunicación. Temas muy interesantes, temas que hemos venido hablando a lo largo de estos videos y no cabe más que repasar un poquito para que ustedes entren una vez al agua con todo y podamos comenzar esta hermosa velada. Un sabadito estamos grabando hoy, pero gracias y bienvenidos a nuestra audiencia por preferirnos una vez más en cuanto a su educación y en su formación profesional. Comencemos. Muy bien, retomemos el tema del video anterior, la comunicación. No es necesario que regreses y veas el video, porque aquí te vamos a resumir lo que hablamos en el video pasado. Así que, démosle. La comunicación es el proceso a través del cual intercambiamos y entramos en relación. Es probablemente una de las necesidades más grandes del ser humano, además de ser socialmente aceptable. Dentro de la comunicación existen ciertos elementos los cuales te presentaré a continuación usando un esquema. Muy bien, en pantalla aparece un esquema, que ese es el proceso de comunicación. Te voy a explicar qué significa cada uno de esos elementos y personajes. El emisor es la persona que emite el mensaje. Puede ser una persona o una institución. La persona puede hablar o escribir o simplemente hacer gestos. La institución puede ser un periódico, una radioemisora, una estación televisora. Por otro lado está la persona que recibe el mensaje, el receptor. El ser humano, la persona misma. El sujeto y el objeto de la información, comunicador y perceptor, cifrador y descifrador. Ese es el receptor. Por otro lado tenemos el mensaje. ¿De qué se va a tratar la comunicación? El mensaje es un signo o señal que sea susceptible de interpretación, cuyo significado pueda interpretarse. Es decir, es algo que debe entenderse. Asumimos. Un código. El código es el sistema articulado de signos utilizados para comunicarnos. Es decir, hay gente que se comunica en lenguaje de señas, en braille, en español, en inglés. Eso todo forma parte de un código. El canal es el medio por el cual lanzamos nuestro mensaje. Rara vez despachamos mensajes en un solo canal. En efecto, cuando hablamos, no solo estamos utilizando la palabra, sino también los gestos, ademanes, expresión del rostro y las inflexiones de la voz. El contexto. El contexto es todo lo que rodea el mensaje, la comunicación. Normalmente en la gráfica que te puse ahí, no especificamos el contexto. ¿Por qué? Porque es obvio, sabemos que el contexto es todo lo que rodea pues una conversación. Por ejemplo, si tú estás en una cafetería hablando con un amigo, sabes que el contexto de esa conversación es la cafetería, ¿o no? El retorno. El retorno es la respuesta que lanza el receptor. El receptor escucha el mensaje, lo entiende, lo descifra y ya que lo entiende y lo descifra, lanza la respuesta. Obviamente, no siempre es la respuesta adecuada, pero eso ya lo veremos un poco más adelante. Y ahora, en estas comunicaciones de ahora se incluye el ruido. El ruido es cualquier interferencia que no permite que el mensaje llegue a su destino bien hecho. Es decir, el ruido es una especie de teléfono descompuesto. Pero ya vamos a adentrarnos más en el ruido, porque también hablaremos de eso en este video, por supuesto. Y así que sigamos con el tema. Ya resumimos lo que vimos en el video pasado, ahora toca hablar del tema del día de hoy, que son los tipos de comunicación, los ruidos y las barreras en la comunicación. Continuemos. Muy bien, tipos de comunicación. Existen ciertos criterios para definir los tipos de comunicación. Por ejemplo, por el tipo de código. Este es el grupo más grande y el más relevante, así que ponle atención. Está el verbal. Se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz, es decir, nuestro tono de voz. Dicho lo anterior, se manifiesta de manera oral, es decir, cuando lo hablamos, signos orales, palabras habladas. Y escrita es por medio de la representación gráfica de signos, es decir, oral puede ser una exposición y escrita un periódico. No verbal hace referencia a un gran número de canales, puede ser por contacto visual, por los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos, la postura y la distancia corporal. En sí también pueden ser signos, por ejemplo,
Los semáforos es una forma de expresión de comunicación no verbal, porque nos comunica algo, porque ya lo sabemos, sin embargo no nos está diciendo que el rojo es para que pare, el verde es para que pase y el amarillo advertencia. Eso ya lo sabemos, no tiene un cartelito el semáforo que nos dice eso. Entonces el semáforo es un ejemplo, un claro ejemplo de comunicación no verbal. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos y de gran variedad. Por ejemplo, imágenes sensoriales, lo que comentaba, visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales. Muy bien. Número 2. Por la relación entre emisor y receptor. Intrapersonales, emisor y receptor es la misma persona. Yo me imagino que este tipo de comunicación es cuando estamos hablando solitos y parecemos locos. Que por ejemplo, a veces me pasa que yo estoy hablando y me hago una pregunta en mi mente y yo solita me respondo y es como, wow, qué inteligente soy, ¿no? Pero realmente es como bien random, o sea, este tipo es bien random. La interpersonal, el emisor y el receptor son diferentes personas, o sea, es la normal, ¿verdad? Que no es el mismo si son diferentes, una recibe y otra manda. Siguiente. Número 3, por el tipo de participación. Puede ser unilateral, no hay intercambio de roles entre emisor y receptor, y recíproca, el emisor y receptor intercambian roles. Esa es la comunicación normal. Por el tipo de mensaje es el número 4. Privada, el mensaje está dirigido a un conjunto cerrado de receptores, es decir, por ejemplo, si estamos hablando lanzándole la información a un grupo de personas que les gusta la cerveza, pues obviamente ese mensaje o esa comunicación va a ser para ellos, pero si no, la gente no lo va a entender. Pueden entenderlo, pues, pero no de la manera que tal vez quisiéramos. Y pública, el mensaje está dirigido a un conjunto abierto de receptores, es decir, a más población. Ese es el tipo de mensaje. El 5, por la ubicación del receptor. Indirecta, emisor y receptor separados por tiempo o espacio. Indirecta significa que estamos en WhatsApp, estamos en Messenger, estamos en Instagram, estamos en Snapchat, correo electrónico, cartas por correo, eso ya está viejo, pero pues hay gente que lo hace, Facebook Live, por ejemplo, o incluso, bueno, eso ya es directo. Ahí pasemos a lo directo. Lo directo es el emisor y el receptor están frente a frente. Por ejemplo, cuando hablamos por Skype puede decirse que esto es un tipo de comunicación directa porque estamos hablando frente a frente al mismo tiempo, pero a veces se traba y eso ocasiona un ruido en la comunicación. Hasta los más grandes aparatos tecnológicos les sucede esto, pero más adelante veremos. Nuestro último tema, ruidos y barreras en la comunicación. Vamos a definir ruido y barrera. Se define como ruido en la comunicación toda interferencia que afecta al proceso comunicativo. Es todo factor que perturba, interfiere o crea una situación confusa en la comunicación. Puede ser interno, cuando el receptor no está prestando atención, o externo, cuando el mensaje es distorsionado por otros sonidos del ambiente. Por otro lado, las barreras son factores de diferente naturaleza que crean dificultades para lograr una comunicación exitosa. Esta información es vital. A mí me gusta mucho lo que dice el Dr. Carlos Interiano en su libro Simbología y Semiótica. Él dice que le llamamos ruido de la comunicación a todas las barreras o interferencias que impiden un libre flujo de mensajes entre un emisor y un receptor. Esas interferencias son llamadas de diferente manera: barreras, ruidos, interferencias, obstáculos, etc. No importa cómo se le denominen, lo importante es señalar su origen. También del libro del Dr. Carlos Interiano vamos a mencionar el tipo de barreras que hay, la clasificación. Entonces, las barreras pueden clasificarse según su naturaleza, de la siguiente manera. Barreras físicas son fallas o deficiencias en el canal para la transmisión del mensaje. Dentro de estos pueden destacar la imposibilidad de captar todos los detalles de un mensaje o noticia, manchas de tinta en el periódico, letras poco legibles y débiles, líneas o dibujos de baja calidad de impresión. Eso pasa mucho ahora. Pues, un apagón mientras ves un video, una imagen de baja calidad en la web, un video con el audio desincronizado, eso es horrible, lo odio. La sobresaturación de publicidad, las estáticas, cuando nos comunicamos a través de un aparato y alguien que habla muy bajito. Eso que además es como, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y no se le escucha, pero nada.
Las barreras fisiológicas. Estas se producen por el mal funcionamiento en los órganos de emisión y recepción, tanto de los emisores como de los receptores. Dentro de estos pueden destacar problemas de audición por parte de los receptores, gripe, laringitis, infección de garganta, afonía, dificultad para percibir o captar las formas y los colores en alguna imagen o publicidad, tartamudeo y siseo. Si se dan cuenta, estos tipos son barreras fisiológicas, son más como relacionadas a la salud. También más adelante vamos a ver las barreras psicológicas que entre las fisiológicas y psicológicas no se pueden separar, una complementa a la otra. La barrera psicológica son producidas por problemas en la atención, los filtros emotivos, los prejuicios, la noción de pérdidas y ganancias, hablando de carácter emocional, que se tenga en función de los mensajes recibidos. Dentro de estos pueden destacar la no interpretación de un mensaje por falta de interés al mismo. Esto genera una pérdida emocional en el receptor. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a nuestro papá, a nuestra pareja, frente a un amigo y nos invita a comer, y nosotros siempre estamos en el teléfono, no estamos prestando atención a la persona, y eso genera una pérdida emocional en la otra persona. En cambio, si nosotros somos muy atentos, muy receptivos a lo que nos están hablando, entonces generamos una ganancia emocional a la otra persona. Pero el ruido por general se genera cuando es una pérdida. Hambre, por ejemplo, cuando uno tiene hambre, muchas veces no pone atención y solo piensa en comida y es como ajá, sí, sí, ajá, ajá. Es una interferencia. En mi caso lo he experimentado muchas veces. Desnutrición, una afección pasajera y una jaqueca. Tiene mucho que ver con las fisiológicas, pero también, por ejemplo, el dolor de cabeza afecta mucho psicológicamente porque no nos sentimos bien. Entonces, por lo mismo que no nos sentimos bien, no vamos a poner la total atención. Y eso es lo que está clamando acá. Las barreras semánticas. De primero definamos qué es semántica y después explicamos qué significan las barreras semánticas. La semántica estudia el significado de las palabras desde el punto de vista lingüístico. En comunicación, nos referimos a barreras semánticas al entorpecimiento de la comunicación por mala interpretación de la realidad. Dentro de estos pueden destacar mala interpretación de palabras y oraciones, darle mucha vuelta a un asunto, no ir al grano, por ejemplo, problemas de interpretación de hechos sociales completos como las costumbres, las tradiciones, los signos visuales, los ademanes y los ritos. Muy bien, ¿qué podemos decir de este video? En este video te explicamos que hay diferentes tipos de comunicación, según su derivación, las barreras semánticas, qué tipos hay, qué es el ruido, qué es la barrera. Y yo leía un poco de las recomendaciones acerca de cómo evitar que se generen estos ruidos. Y decía que muchas veces, obviamente, ponerle atención a la persona, ir al grano, no usar palabras muy coloquiales, no usar palabras muy cultas, sino usar un vocabulario coloquial. Depende de dónde estemos, ¿verdad? No siempre a un niño no le podemos hablar de una manera muy culta porque no va a entender, entonces se le genera un ruido. También otra forma de ruido en la comunicación es cuando nosotros vamos a otro país y no conocemos su idioma. Es como, ¿qué hacemos ahora? No sabemos cómo comunicarnos. Y como seres sociales, nosotros necesitamos relacionarnos y casi siempre estamos relacionándonos con otras personas. Por muy ermitaños o antisociales que seamos, necesitamos de personas. Entonces la comunicación ha existido siempre. Entonces les dejamos este video para que se instruyan, para que miren, ya sea para el colegio, para la U, por cultura general. Vean este video, va a ser enriquecedor, y si pueden les recomiendo que lean el libro completito del doctor Interiano que se llama Semiología y Comunicación. Así se llama el libro, Semiología y Comunicación, me confundí antes. Pues Semiología y Comunicación, si quieren adentrarse más en el término, si ustedes no son como mucho de palabras raras, el libro puede ser un ruido para ustedes. Pero si son como yo y se ponen a buscar las palabras que significan cada una, se termina más lento, pero se entiende y no hay ningún ruido. Y ahorita se dan cuenta de lo que expliqué, es del doctor Interiano libro, y pues es una manera más fácil. Así que les damos gracias por habernos acompañado durante este tiempo, por habernos escuchado, por haber puesto atención al video. Y si les gustó, denle thumbs up, denle like, compártanlo con sus amigos, y gracias por escucharnos una vez más en una edición más de un video educativo. Soy Daniela Sánchez y Álvaro González en la producción. Hasta la próxima. Muchas gracias.